Vamos a ponernos de pie. Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador. Quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos de sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir. ¿Cuántos hay que no saben de la bella canción y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar, en el cielo no los convida a ir. Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lúcido, el mejor, cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan al Señor. Amén. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que está en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Humildemente, Señor, nos presentamos ante ti para pedirte, Señor, que nos ayude a comprender tu voluntad, Señor. Queremos, Señor, meditar hoy en el orden evangélico que tú has dejado para tu iglesia aquí en la tierra. Señor, hoy nos acercamos a la cruz de Cristo. Señor, que la sangre derramada de Cristo Jesús, hoy la aceptamos, Señor. Y pedimos, Señor, que nos limpie de toda maldad, de todo pecado, Señor. Que perdone, Señor, nuestras iniquidades. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y, Señor, que la sangre de Cristo nos dé el poder, Señor, para llevar una vida de santidad. Señor, que no sea yo quien hable, sino que tu Espíritu Santo por medio de mí. Y, Señor, y que todo lo que vayamos a expresar, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo. Toma posesión, Señor, de la mente y el corazón de cada hermano aquí presente, Señor, para que sean guiados, Señor, por tu Espíritu Santo a los pies de Cristo, Señor. Amén. También oramos, Señor, por nuestros hermanos que van a estar mirando por la pantalla, por el celular, por la internet. Que tú bendigas, Señor, su hogar. Que tú bendigas, Señor, su vida. Porque, Señor, están escuchando este tema porque quieren tener la vida eterna. Quieren vivir con Cristo Jesús, Señor. Y hoy venimos, Señor, como siervos tuyos, para ponernos, Señor, a tus pies, para que tú nos utilices, Señor, como instrumento para llevar este mensaje, Señor. Para trabajar en tu obra, para que tú nos capacites, Señor. Somos humanos, Señor, frágiles, con errores, Señor. Nos sentimos inmerecidos, Señor, para hacer esta obra. O esta obra divina, Señor. Pero por los méritos de Cristo Jesús, hoy, Señor, Él nos hizo merecedores. Y por eso estamos aquí arrodillados delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Si cantan los niños cuando terminan. ¿Sí? Sí, los niños van a decir que van a pasar la otra escuelita. Entonces, mientras nosotros vamos. Bien, hermano, vamos a ver un tema muy especial. ¿Se acuerdan que en las presentaciones pasadas, hoy hace 15, ¿verdad? Hemos visto los pilares de la fe, que eran 7 pilares.
y estuvimos viendo la purificación del santuario. Luego viene el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a ir desarrollando esos pilares conforme vaya pasando las presentaciones. Pero hoy vamos a ver un tema muy importante que es el orden evangélico. Cómo debe ser el orden en la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, bíblicamente y lo que dice el Espíritu de Profecía, vamos a estar mirando eso. Y bueno, podemos participar y ayudarnos en este tema, ¿verdad? Porque es importante para nosotros, porque la obra de Dios tiene que avanzar, pero tiene que avanzar conforme, como dice la Biblia, y los testimonios. Vamos a leer Romanos 12, 4 y 6. ¿Verdad? Romanos capítulo 12, versos 4 y 6, ¿verdad? Dice así: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el profeta, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué somos nosotros? Miembros de iglesia. ¿Y quién es el cuerpo? ¿Verdad? De Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo Jesús. Y dice que tenemos muchos, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y en esa diversidad de dones es que trabaja la iglesia de Cristo. Y en esa diversidad de dones es que la obra del Evangelio se expande, ¿verdad? Y esa diversidad de dones, ¿a qué ayuda? A la unidad de la iglesia de Cristo. Porque si todos hiciéramos la misma cosa, desatenderíamos las otras funciones. Entonces, y no habría unidad. Porque sobraría todos predicadores, todos pastores, y faltarían diáconos, diaconisas. Y entonces hay una diversidad de dones, pero que lo da el mismo Espíritu, bajo un mismo Espíritu. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Y 1 Corintios 14, 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo tiene que hacer la iglesia? Con reverencia, decentemente y con orden. Hay muchos que piensan que porque gritan más, Dios le va a escuchar. O porque repiten la misma oración, Dios le va a escuchar. Hay muchos que dicen porque si ellos saltan, si ellos bailan, si ellos caen en el suelo, si echan espuma, si hay un jolgorio, y en esa confusión, Una euforia. hay una euforia ahí, y en esa confusión hay luces estridentes, canciones estridentes. Entonces, en esa confusión, el Espíritu Santo no puede estar presente, porque el Espíritu Santo es un espíritu de paz, de consolación. Y acá el apóstol Pablo nos confirma que dice que todo tiene que hacerse en orden y decentemente, y con reverencia, y para la edificación de ¿quién? De ese cuerpo de la iglesia. Que somos nosotros. Entonces, y todo tiene que hacerse a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía en el Evangelismo, página 77, párrafo 5? La diversidad de dones, dice. Un obrero puede ser un orador fácil, otro un escritor fecundo, otro puede tener el don de la oración sincera y fervorosa, otro puede tener el don del canto, otro puede tener una facultad especial para explicar la palabra de Dios con claridad.
Pero ¿qué hay diversidad de dones, ¿verdad? Yo no sé, hermano, cuál es tu don, cuál es el talento que Dios te dio para que puedas poner ese talento al servicio de Dios. Cada hermanita puede, por ejemplo, tener el talento de enseñar a los niños, de cantar, de servir, de poner las cosas en orden. Y así cada uno sucesivamente. Hay hermanos que tienen el talento de orar, ¿sí? Aunque eso todos deberíamos tener. Don de sanidad también, hermano. Hay dones. Hay hermanos que oran por su prójimo y el prójimo sano. Sí. Entonces dice acá, todos han de trabajar y cada uno de estos dones ha de llegar a ser un poder para Dios. ¿Qué dice acá? Todos han de trabajar. Nadie puede estar ocioso en la viña del Señor. Quien sabe lo que es el campo y quien sabe lo que es una viña, sabe de que ahí trabajo es lo que sobra. Uno no puede estar, y así también en la Obrero lo que falta. Obrero lo que falta. sí, y así también en la viña del Señor. En la viña del Señor el campo es extenso para trabajar. Nadie puede sentirse excluido. Hay lugares ampliamientos. Sí. Y todo se tiene que hacer, dice. Ha de llegar a ser un poder para Dios. Porque el Señor trabaja con el obrero. ¿Con quién trabaja el Señor, dice? Con el obrero. Entonces, la obra que nosotros hacemos no es nuestra obra, sino esa obra pertenece al Señor, a Dios. Él es el dueño de la viña. A uno Dios da palabra de sabiduría, a otro le da conocimiento, a otro le da fe, pero todos han de trabajar bajo la misma cabeza. ¿Bajo qué cabeza? Cristo y Cristo Jesús. Bajo misma cabeza. La diversidad de dones conduce a una diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. El mismo Espíritu el que nos lleva a hacer todas las cosas para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está en el Evangelismo, página 77. La obra de la iglesia no es dejada al predicador solo. Dice, la obra de la iglesia no es dejada al predicador solo, ni a unos pocos dirigentes. Cada miembro debe sentir que tiene parte en un solemne pacto hecho con el Señor de trabajar. Cada uno debe tener alguna parte que desempeñar, alguna carga que llevar. ¿Qué dice? Que cada uno debe tener alguna parte que desempeñar. Alguna obra. Una carga que llevar. Todo tiene que estar ocupado. Todo tiene que estar Porque ocupado. quien no trabaja, da trabajo. Exactamente. Quien no trabaja, da trabajo. Entonces, si la carga no se distribuye equitativamente, ¿sobre quién va a caer toda la carga? Sobre uno solo. Y eso no va a hacer bien a la iglesia de Cristo. Porque si todos dejan al pastor o al predicador y nadie trabaja, entonces se va a desgastar el pastor porque va a sobrellevar toda la carga. Y los miembros están para sobrellevar la carga los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, para que todo ese cuerpo pueda funcionar en armonía. Entonces, y si todos los miembros de la iglesia sintiesen la responsabilidad individual, se lograría mayor progreso en las cosas espirituales. Como el Espíritu se dice que cada uno nace en el reino de Dios como misionero. Amén. Misionero para trabajar, ¿verdad? Dice, si todos los miembros de la iglesia sintiesen una responsabilidad individual. Hay muchos que esperan que
el pastor le tiene que decir lo que va a hacer o la iglesia, ¿no? Pero si todo de forma individual saliéramos y diéramos testimonio, enseñamos la palabra, y entonces dice que se lograría mayor progreso en las cosas espirituales. La solemne carga de la responsabilidad que recae sobre ellos los induciría a buscar a menudo a Dios para obtener fuerza y gracia. Claro, una persona que trabaja, que está activa, se prepara, busca a Dios en oración, crece espiritualmente, porque de esa enseñanza él obtiene la experiencia y de esa enseñanza, de ese trabajo, se acrecienta su fe en Dios. Pero si una persona está en una actitud pasiva y solamente se alimenta y solamente escucha, va a terminar después como un gordo espiritual. ¿Por qué? Porque se alimenta y no hace ejercicio, no enseña. Un perezoso espiritual. Sí, entonces tenemos que ser activos. Pero muchos van a decir, ¿y todos? Los niños, ustedes pueden decir, a lo mejor los niños no pueden hacer nada porque son niños. Pero ellos pueden cantar, ellos pueden tener parte especial, se les puede enseñar para que ellos participen en la iglesia. Los jóvenes también. Y así todo. Pero que hacen una parte activa de la iglesia. Y entonces en ese proceso que ellos están aprendiendo a participar, ellos también van adquiriendo una experiencia espiritual. Y desde muy chiquitos ellos aprenden ya a confiar en Dios porque participan activamente en la iglesia. Y también su carácter y su conducta se va acercando más a lo que es Cristo Jesús. Desarrolla el carácter de Cristo. Los proveedores espirituales de la iglesia deben idear medios y modo de dar a cada miembro de la iglesia una oportunidad de desempeñar alguna parte en la obra de Dios. Los que trabajamos en la iglesia, ¿qué dice? Debemos idear medios y modos de dar a cada miembro de la iglesia una oportunidad de desempeñar alguna parte de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que mantenerse activa. Supongamos que esta es una oficina, esta es una empresa. Y acá hay empleados. ¿Qué tienen que hacer los dueños para que los empleados no estén de balde? Tienen que darle Movilizar, ocupación. Tiene que darle tarea, tiene que darle ocupación, tiene que estar preparando, tiene que estar planificando, tiene que estar organizando. Porque de lo contrario nadie va a saber lo que va a hacer, ellos van a estar sentados. De la misma forma, yo siempre recalco, la iglesia no se maneja igual que una empresa. Pero de la misma forma la iglesia, ¿verdad? Los que dirigen la iglesia tienen que estar planificando, tienen que estar organizando las obras que tienen que hacer para que el evangelio se pueda expandir, de manera que los miembros puedan permanecer activos y estar trabajando en la obra. Por eso que tú dejó la parábola de la uva, ¿verdad? Sí. De la vid. Soy la vid, vosotros los pámpanos. El que viene a Estados Unidos puede secarse. Sí. Por eso él quiere que estemos conectados siempre con él y compartir el mensaje de salvación. También dice sobre llevar la carga uno de los otros y aprender de mí que soy más de corazón, dijo Jesús, ¿verdad? Si llegamos a pensar bien qué hermoso va a ser en nuestra iglesia, porque vamos a ocuparnos cada uno del punto que nos corresponde para que lleve menos carga el dirigente, ¿verdad? Porque si se carga todo a uno, vos por ejemplo no podés muchas veces cubrir tu tiempo. Yo también que soy medio nuevo, yo a las 1 de la madrugada hoy me levanto. Amén, hermano. Me fui a la caballería, me iba a ir a Curuguates. Me iba a ir a Curuguates y después me dijeron que va a venir y ahora tenemos que orar por ellos porque el que estuvo acá en el 13-4,
esta hora que se pueda bautizarse en Curuguaty, él ahora va a venir acá para quedarse la DC, uno pues se va a limpiar una parte, probablemente una parte va a ser nuestra iglesia ahí. Sí. Porque ahora me tiene que llamar, no sé si por qué no me está llamando. Y si es un poco de tiempo, si viene el vecino que me llama, yo salgo ahí un rato a esperarle y para venir acá para ver el grupo y ya ellos ya prepararon un lugar donde se guardaron los medicamentos. Ese va a ser nuestro lugar de oración, probablemente con él. Un dispensario. Sí. Sí. Así también una sala tipo de iglesia vamos a usar. Y está entusiasmado él. No es que el jefe primero ahí era el creyente cristiano. Sí. Y él compartía con los subalternos todos. Además, era lo de bajito, pero comenzó en el medio del capitán para arriba. Y en ellos creció la obra y entonces ellos ahora están entusiasmados. Por eso los que estaban acá se fueron, se bautizaron todos para ir a Curuguaty. Y de ahí ahora va a venir uno que es más preparado ya para trabajar con nosotros y preparar un local más amplio para administrar o tergiversar un poquito la parte de reunión. Qué bien. En 2 o 3 partes. Sí. Sí. Entonces, aún ellos, ¿verdad? Los que están ahí en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales, aún ellos necesitan también de la palabra del Señor. Bien, continuamos. Demasiado a menudo, en lo pasado, esto no ha sido hecho. No se han trazado claramente ni se han llevado plenamente a cabo planes por los cuales los talentos de todos pudiesen ser empleados en un servicio activo. Son pocos los que comprenden cuánto se ha perdido por causa de esto. Obrero Evangélico, página 364, ¿verdad? Amén. ¿Por qué se ha perdido? Porque no hay planificación. Entonces, tiene que haber planificación para mantener la iglesia activa. No puedo yo solo tomarme la atribución y trabajar de manera solitaria y hacer todo yo nomás, sino que tengo que distribuir la carga, ¿verdad? Y que la iglesia participe en forma activa de los planes de la iglesia. Delegar las obligaciones. Delegar las obligaciones. No puedo ser egoísta y solamente concentrar todos los planes en mí. Porque eso sería ser egoísta, sino que tengo que mantener la iglesia de Dios activa. Amén. Hay muchos que creen que Él es el único indispensable, que si Él no está, esto no se mueve. Y justamente para eso es el orden evangélico. De manera que cuando uno tenga que descansar de la obra, ya sea por enfermedad o porque el Señor los llama al descanso, entonces otros estén preparados para llevar adelante esta obra. Amén. Para que tome el estandarte de la verdad y esto continúa. Hechos, ahora vamos a ver sobre la imposición de las manos. Hechos 13:1. Vamos a ver Hechos, capítulo 13, verso 1. ¿Alguien puede leer si tiene? Vamos a escuchar. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el retarca, y Saulo. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué había entonces en la iglesia? Dice Profetas y maestros. profeta y maestros. ¿Sí? A ver, ¿maestro de qué podría ser? Maestro de escuela sabática, maestro de jóvenes, maestra de niños, maestra, instructores bíblicos que también son maestros. Todo eso forma parte del orden evangélico. Y también dice que había profetas en la iglesia de Dios, así como esta iglesia tiene el don de la profecía.
Entonces eso es muy importante, porque a la ley y al testimonio dice la palabra de Dios. Y el 2 dice acá, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo enviaron. Acá nosotros vemos de que ¿quién está administrando esto para el Señor? Los apóstoles, la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Ayunaron. ¿Por qué? Porque iban a tener la imposición de las manos, le impusieron las manos, la ordenación, ¿verdad? ¿A quiénes le pusieron las manos? A Pablo y a Bernabé. ¿Qué misión iban a tener Pablo y Bernabé? Iban a hacer obra misionera, iban a ir a otros, predicar el Evangelio. Entonces acá la iglesia le impusieron las manos. Pero Pablo podría decir, pero yo soy superior a ustedes. Yo debería de poner la mano a ustedes, podría haber dicho. Pero de forma humilde, ¿verdad? Él aceptó que la iglesia que los hermanos le impusieran, ¿verdad? Las manos para hacer la obra. Porque ese era el orden que tenía que haber dentro de la iglesia para que todo pudiera desarrollarse decentemente y ordenadamente. Porque ¿qué pasaría si es que Pablo y Bernabé se fueron nomás, sin que nadie le diera orden, sin que nadie le diera una autorización? La obra de Dios va a estar desordenada. Y así también otros podrían tomar esa actitud y salir, y cada uno en forma iba a reinar la anarquía, y en esa anarquía la misión no puede prosperar. Y van a hacer la misma cosa. Entonces, y acá, ejemplo, la iglesia le impuso las manos, pero vamos a ver en qué consiste esa imposición de manos, ¿sí? Voy a ir desarrollando esa parte. Entonces, todo, para que todo funcione ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden. Dice acá, tanto Pablo como Bernabé habían recibido ya su comisión de Dios mismo. Ellos ya, ¿quién primero ya le dio la comisión? Fue Dios mismo. Y la ceremonia de la imposición de las manos no añadía ninguna gracia o cualidad virtual. No era un poder especial que ellos estaban recibiendo. Era una forma reconocida de designación para un cargo señalado y un reconocimiento de la autoridad de uno para ese cargo. Por ello se colocaba el sello de la iglesia sobre la obra de Dios. Para los judíos esta forma era significativa. ¿Había un poder especial entonces en la imposición de la mano? No, dice, ¿verdad? Porque no añadía, dice, ninguna gracia o cualidad virtual. Hoy muchas iglesias creen que porque uno le impone la mano hay un poder especial que se está transmitiendo a esa persona. Entonces, el hombre es glorificado y no Dios. Pero aquí en esta imposición, Dios es glorificado. Dice, era por ello, dice, se colocaba el sello de la iglesia sobre la obra de Dios. Entonces, Pablo y Bernabé, al recibir esa comisión de que el Espíritu Santo dijo, apartadme para la obra que voy a mandar a hacer, ¿a quién estaba representando? A la iglesia. Eran embajadores de Cristo. Y ellos sabían de esa responsabilidad. Que
lo que ellos hicieran o dejaran de hacer, eso iba a tener efecto en la iglesia de Cristo. Entonces, sabiendo esa responsabilidad, ellos representaron o hicieron las cosas de Dios como corresponde. Para los judíos, dice de esta forma, era significativa. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros recibimos esos dones, también somos embajadores de Cristo. Y debemos de hacer con responsabilidad. Porque si un maestro cae, la iglesia de Cristo es vituperada. Entonces, eso debemos de tener en cuenta siempre. Porque muchos piensan de que yo soy director de jóvenes y nadie puede importar lo que yo haga. ¿Es así o no es así? Sí, así es. A uno piensa, ¿verdad? Pero no debe ser así. ¿Por qué? Porque él está representando a la iglesia. Y cualquier cosa que él haga o deje de hacer, va a repercutir en la iglesia. Dice, y cuando los ministros de la iglesia de Antioquía colocaron sus manos sobre Pablo y Bernabé, pidieron a Dios por ese acto. ¿Quiénes son los que le impusieron la mano? Los ministros de la iglesia de Antioquía. Pidieron a Dios por ese acto, que concediera su bendición a los apóstoles escogidos. Entonces, ¿qué está pidiendo la iglesia? Una bendición. Para que su enseñanza, para que su palabra vaya acompañado del poder del Espíritu Santo, para que la obra que haga, ya sea obra de diaconado, obra de servicio, vaya acompañado de ese poder. Pueda prosperar. Para que pueda prosperar. Para que los otros vean y puedan ver el testimonio. Y también puedan ser atraídos a Cristo. Amén. Porque qué lindo, hermano, cuando ven que uno limpia la iglesia, otro repasa, otro hace, y todos están funcionando en armonía. Entonces, la gente que está ahí afuera mirando, dice, pero ¿cómo trabajan esto? No tienen salario, pero trabajan con un gozo, con una alegría y con una dedicación. Yo también quiero ser cristiano, yo también quiero irme a esa iglesia a veces, porque yo quiero ser como ellos. ¿Verdad qué lindo es? ¿Por qué? Porque esa iglesia trabaja en armonía, En unidad. en unidad. Y el dueño de la obra es Dios. Pero si todos están desganados, nadie quiere cantar, nadie quiere hacer nada, no, yo no me quiero ir a esos lugares si voy a hacer la misma cosa. Si voy a hacer así, no. Entonces, eso es muy importante, la participación activa. Si alguien está desganado es porque no está trabajando en la iglesia y no está teniendo esa experiencia. Y quieren no estar desganados, trabajen. Porque en el campo, en la viña del Señor, el campo es extenso. Y hay suficiente para cada obrero. Dice, concediera su bendición a los apóstoles escogidos, en la devoción de esto, a la hora específica para lo cual habían sido designados. Para la hora que fueron designados. La ordenación de mano fue profanado. Y hoy día muchos ministros, muchas iglesias han profanado esa ordenación de manos. Ulteriormente, el rito de la ordenación por la imposición de las manos fueron grandemente profanados. Se le atribuía al alto una importancia infundada. Y muchos se creían superior porque él que tenía que imponer las manos. Se creía superior a tal o cual hermano. Y no era así la iglesia de Antioquía.
Se le atribuía al acto una importancia infundada, como si sobre aquellos que recibían esa ordenación descendiera un poder que los calificaba para todo trabajo, un poder que los calificaba para todo trabajo ministerial. Pero en el relato del apartamiento de esos dos apóstoles no hay indicación de que ninguna virtud les fue impartida. Sencillamente fueron designados para una tarea, se pidió a Dios la bendición especial. Ellos sabían lo que tenían que hacer y tenían que hacer. Así también nosotros, hermanos, recibimos instrucción en la palabra de Dios. Y aquí sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer. No hay un mérito especial. Dice acá, fue impartida, dice, ¿qué le fue? Por el mero acto de imponerle la mano. Se menciona simplemente su ordenación y la relación que ésta tenía con su futura obra. Ordenación de los ministros, dice 1 Timoteo 4:14. Vamos a ver 1 Timoteo 4:14. ¿verdad? En 1 Timoteo 4. Dice así: no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Aquí nosotros estamos viendo, ¿quién le está recibiendo instrucción acá? El presbítero. Timoteo, ¿verdad? Sí. ¿De quién? De Pablo, dice, ¿verdad? Ahora, ¿conocía de doctrina? Sí. Sí, conocido. Sí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice, ¿verdad? Bueno, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, hermano, uno cuando va a hacer la obra de Dios, tiene que estar instruido, tiene que conocer doctrina y tiene que conocer la obra que vaya a hacer. Recién ahí es cuando la iglesia puede ordenarle para esa tarea. Hoy día hay muchas personas que vienen y estudian 2 o 3 semanas la Biblia y ya se lo quieren mandar para que enseñe a otro para traerlo a la iglesia. O ya le quiere largar para hacer actividad misionera. ¿Qué va a pasar, hermanos, si esa persona no está bien instruida? Va a enseñar mal, va a enseñar error. Primero nosotros necesitamos que espiritualmente esté preparado, que sea una persona de oración, que reciba las instrucciones correspondientes, para que las personas a quienes él le va a enseñar vean ese testimonio y puedan creer en la obra de Cristo Jesús. Pero si uno no está ordenado en su vida, no está ordenado espiritualmente y todavía no está capacitado, no es bueno hacer la obra de esa forma. ¿Por qué? Se puede errar. Y hoy porque muchas iglesias quieren sumar números, quieren que más jóvenes, más personas, entonces cada quien sale a hacer su obra misionera. Y la Biblia no dice eso, ¿sí? Y tiene que ser apartado para esa obra. Tiene que haber orden.
Según de Timoteo 4:2 dice, ¿no? 4:2 al 5. Que prediques la verdad y que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Hasta cuándo? 4 y 5. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sí. Entonces, ¿qué le dicta acá el apóstol Pablo a Timoteo? Dice que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál palabra? Mensaje de salvación, la Biblia. ¿En dónde está el mensaje de salvación? En la Biblia. Es la palabra de Dios. Por eso Porque eso dice. Ellas discípulos a las naciones. Y nosotros debemos cumplir esa misión también, porque tenemos que estar cada día entregado a Dios para que Dios pueda usarnos. Sí. Porque mientras una herramienta que no nos sirve no se puede utilizar. Entonces, ¿pero qué dice hoy en día la gente? Que solamente ellos quieren obedecer lo que dice la Biblia. Quieren que se enseñe solamente lo que está en la Biblia. Pero acá dice, el apóstol Pablo le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces el apóstol Pablo le dice, vendrá tiempo, es una profecía, que en los últimos tiempos, en nuestros días, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. En otras palabras, Pablo le está diciendo que en los últimos tiempos, por su malos deseos, por su concupiscencia, no soportarán la sana doctrina y no enseñarán la sana doctrina que está en la palabra de Dios, que distorsionarán la palabra de Dios. Entonces ahí surgen los testimonios, porque Dios quiere que cuando alguien pida los fundamentos de tu fe, tú le muestres a través de las palabras de Dios. Pero como muchos dicen querer fundamentar su doctrina en la palabra de Dios, pero cuando se le confronta con la palabra de Dios, ellos mismos contradicen la palabra de Dios. Entonces los testimonios aclaran y amplían en qué consisten esas doctrinas. Por eso en Isaías 8:20 dice, a la ley y testimonio. Y el testimonio es el espíritu de profecía. Y la iglesia iba a tener el don del Espíritu Santo, los dones espirituales y el don del espíritu de profecía. Entonces, en esta palabra le está enseñando una profecía. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Qué lindo es cuando nosotros vemos a una persona preparada, defendiendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Porque hoy en día muchos repiten la palabra de Dios, pero no la estudian, no la enseñan. Ustedes pueden irse a una iglesia y ellos van a leer 1, 2 o 3 versículos y sobre todo esos versículos centran su enseñanza. Cuando la palabra de Dios tiene mucho más riqueza para enseñar. Debe haber evidencia por parte de los que asumen la solemne posición de pastores de la que están investidos.
de que se han dedicado sin reserva a la obra de Dios, deben tomar a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué es que aquellos que por mucho tiempo han estado ocupados en el ministerio no crecen en gracia y en el conocimiento del Señor Jesús? Se me ha mostrado que complacen sus propensiones egoístas y solo hacen las cosas que concuerdan con sus gustos e ideas. Acá vemos cómo florece el individualismo. ¿Por qué dice que algunos no crecen en gracia y en conocimiento del Señor Jesús? Porque no han ligado, ¿verdad?, su alma con Cristo. Yo he visto recién que cuando pasaba ahí un predicador y estaba pasando y escuché que dijo que Jesús vino a este mundo y fracasó. Jesús nunca fracasó ni no va a fracasar. Es una enseñanza falsa lo que está pasando en muchas partes. Para más ese predicador, en muchas partes yo escucho que se escuchan. Y ahí tiene la paternidad, ahí predica un señor así, y dijo que también nosotros fracasamos hoy porque nuestros primeros padres lo fracasaron, Adán y Eva. O sea, una mentira, mazorca de mentiras está predicando y cómo le escucha a la gente. Y cuando se predica la verdad, Aparta su oído de la verdad. Oído sordo hace la gente. Por eso es la responsabilidad que Dios nos llamó, ¿verdad? Es muy profundo, muy comprometedor, porque tenemos que pisar fuerte al lado de Jesús, ponerle la palabra, ¿verdad? Para que podamos predicar realmente la verdad y vivirlos. Porque ¿qué me sería que yo predico y no vivo? Sí. Sin valor que retilla, dice la palabra, ¿verdad? Por eso es importante que somos llamados, procuremos acercarnos cada día más a Jesús, a los pies de Él, para que podamos adquirir sabiduría de Él para llevar el mensaje. Amén. Y se debe haber evidencia por parte de los que asumen la solemne posición de pastores de la que están investidos. Hoy día muchos son pastores porque han terminado solamente la universidad, porque tienen la licenciatura en teología y eso lo habilita a que él pueda ir a enseñar. Pero no están investidos, no están convertidos, no han crecido en gracia en el conocimiento del Señor Jesús. Y se necesita más que eso, se necesita más que ese título. Tiene que ser un llamado, un apostolado Pero aun cuando sus malas propensiones puedan parecerles tan preciosas como la mano derecha o el ojo derecho, estas deben ser separadas del obrero, o no será aceptable ante Dios. Por imposición de manos se ordena para el ministerio a hombres que no han sido cabalmente examinados con respecto a sus calificaciones para la obra sagrada. ¿Viste? Hoy día, como está tan profanado eso, a cualquiera se le impone o se le ordena, pero realmente no están calificados. Dice, pero cuánto mejor sería examinarlo minuciosamente antes que aceptarlo como ministro, que tener que realizar ese examen tan rígido después que han sido confirmados su cargo y han puesto su molde sobre la obra. ¿Por qué muchas veces hoy uno le escucha a un predicador, a otro predicador, y todos predican de una doctrina de diferente forma? No hay una unidad de creencia, de doctrina. ¿Por qué? Porque se han descuidado la ordenación y la imposición de la mano. Y justamente para que haya orden y para que no haya esa confusión y para que haya unidad en la iglesia, es que se tiene que trabajar de esta forma. Porque hoy usted le va a escuchar a un pastor, predica la profecía de una forma. Y mismo tema, misma profecía, otros aplican de diferente forma. Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno escucha, está confundido.
Y si uno está confundido, eso es Babilonia. Y en la iglesia de Dios no tiene que haber confusión. Tiene que haber unidad. Unidad para que, como Cristo oró por sus discípulos, que sean uno, así como tú y yo, oh Padre, somos uno. Y para los que van a creer en tu palabra, en su palabra. Entonces, eso es importante, dicen. El Señor nombra y envía ministros no solo para predicar, porque esto es una pequeña parte de su obra, sino para ministrar y educar al pueblo. ¿Cuál es la función del ministro? No solamente predicar, sino para educar al pueblo. Para educar al pueblo, no sea para que sea luchador, sino para que sea ejemplo de piedad. Amén. Hoy hay muchos ministros que en conocimiento, en debate, saben mucho, pero no tiene ejemplo de piedad. Yo puedo conocer la profecía, puedo conocer, está lleno de conocimiento. Y le puedo ganar a cualquiera, puedo ser un luchador. Y contra mí nadie puede. Pero tengo ejemplo de piedad. Hay trabajadores en cada departamento designados para hacer su trabajo. En resumen, tienen una teoría, pero no una verdadera conversión y santificación a través de la verdad. Tienen teoría, tienen conocimiento, pero eso no te salva, eso no es suficiente. Lo indispensable es la santificación. Sino la verdad, lo indispensable es la verdadera conversión y la santificación a través de la verdad. No una supuesta conversión y santificación del error, sino acá dice la verdadera conversión y santificación a través de la verdad. Porque por algo dice Jesús, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque hay muchos que están enseñando falsa doctrina y dicen llevar una vida santificada. Pero no son santificados por la verdad. Porque no aman la verdad. Entonces, la santificación que lleva es una fachada. ¿Por qué? Porque está enseñando el error. Anciano de iglesia, dice, ¿verdad? Hechos 14:23. Vamos a ver Hechos 14:23. Si alguien tiene, puede leer. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Sí. Y constituyeron ancianos, dice, Sí. en cada iglesia. ¿Quiénes fueron esos? Pablo y Bernabé, que estaban de gira misionera, ¿verdad? Entonces ellos se constituían ancianos en cada iglesia. Y no de una forma ligera, sino que habiendo orado y ayunado. Entonces quiere decir que ellos tomaban con mucha seriedad esa ordenación. Claro, hermano, sí. Va a entregar al Señor. Y de la misma forma nosotros hoy debemos de proceder, ¿verdad? Porque las iglesias grandes no es así. Entonces se llama una junta, se nombra sin saber qué es lo que está pasando con ese personaje. Con mayoría de votos. O sea, con mayoría de votos. Se vota, votaron y ya puede ir. No, es por lo que está mencionando acá. Nada de eso. Y eso es un error. En una empresa sí se elige por mayoría de votos. O sea, una empresa. Pero la iglesia se elige por los principios que están regidos. Por el principio de la persona.
de la palabra de Dios. Este es el manual. Si hay mayoría, pero no hay principio, tiene que primar el principio y no la mayoría. Si hay una minoría que elige los principios, se tiene que prevalecer lo que dice ese principio. Por ejemplo, cuando se reúne la junta para hacer los nombramientos, supongamos que yo no estoy de acuerdo con lo que van a nombrar, porque sé qué personaje es, ¿verdad? Y hay otros 15 que están aceptando, yo no tengo buen voto. Claro, O se dice sea, lo la que dice. mayoría hacen lo que la mayoría vota. Y sin embargo sabemos la vida moral que está llevando ese personaje. Entonces, nada de acuerdo con lo que está diciendo acá. Por eso vamos a ver los requisitos para ser anciano. Sí. En Tito 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta. Pablo le está diciendo, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible. ¿Cómo tiene que ser un anciano? Irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Puede ser entonces un anciano un bebedor de bebidas alcohólicas? No. ¿Un fumador de sustancias prohibidas? No. ¿Estupefacientes? ¿Es un hombre que lleva doble vida? Tampoco. Un hombre que lleva doble vida, hipócrita, ¿verdad? Entonces dice irreprensible, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, estos tienen que ser los requisitos para ser anciano. Tito 1.8 sigue diciendo, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que tenga dominio propio, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Primera de Timoteo 3.1 dice, Primera de Timoteo 3.1, buscar. El 1 dice, hasta el 4 podemos leer ahí. Palabra fiel. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no amable, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este es para un anciano, para un obispado. Y yo me pregunto, ¿solamente para el anciano es? Para todos. Para todos. Yo no puedo decir, no, yo no soy anciano y entonces yo no voy a tener sujeción en mi casa. Puedo hacer estas cosas. ¿Se puede? ¿No? Porque muchos piensan que porque uno está en el frente, uno es eso. Pero muchos piensan, no, él está al frente y él tiene que ser ejemplo.
Total, yo me siento y yo escucho nomás acá y a mí nadie me observa. Nadie me lleva en cuenta. Ciertamente lo que está en el frente es visible su pecado. Pero no menos visible también la persona que está sentado y que piensa que nadie puede observarle su pecado. Pero sabemos que hay alguien que Pero ve todo. sabemos que hay alguien que ve todo. Bien, Dios. Entonces, la norma de la iglesia es la norma de santidad para todos, sea pastores, ancianos, obreros, ministros, niños, jóvenes, mujeres, todo. Entonces, No es personal. sí. Pero sabemos que cuando uno va a estar delante de la obra y va a ser un embajador de Cristo, tiene que enseñar a la iglesia y tiene que ser ejemplo. Porque ¿cómo va a enseñar si no es ejemplo? Bien. Hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso es lo que van a decir. Porque Dios quiere una iglesia triunfante, Eso es sin lo que mancha, vamos a sin arruga. Una iglesia militante que trabaja para anunciar que el reino de Dios ha llegado. Dios desea esa iglesia. Y depende de sus ministros, depende de su anciano, depende de su diácono, de la diaconisa. Por eso una hora solemne. 1 Timoteo 3:5 sigue diciendo, ¿verdad? No un neófito, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice. 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué sería un neófito, hermano? Nuevo. Uno que no conoce la santidad. Uno que recién está comenzando a conocer a Cristo, que está dando sus primeros pasos. Entonces, si nosotros le damos una responsabilidad y él yerra porque no sabe, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo se va a sentir? Chasqueado. Entonces, y la causa de Dios se va a ver vituperado. Por eso es que es necesario que tengan una experiencia espiritual. ¿Cómo salió Pablo y Bernabé? ¿Quién era mayor, Pablo o Bernabé? Pablo era mayor, de mayor experiencia. Y Bernabé que estaba siendo enseñado por Pablo. Y ellos dos juntos iban a salir a hacer la obra misionera. Así como usted puede armar una carreta y poner dos bueyes, ¿qué es lo que se hace? Se pone un buey de más experiencia, que es más viejo, con otro buey que es joven. Y ahí se lo larga para que el que tiene más experiencia le conduzca o le enseñe al buey más joven. Y así salen al campo a arar y a hacer su trabajo. Diaconado al servicio de Cristo, dice, ¿verdad? Este es el servicio de diaconado. Ya vimos que él es el anciano, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser? El anciano es el subpastor. Elección de los 7 diáconos, Hechos 6.1. Ese nosotros lo encontramos en Hechos 6.1. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué dijeron los apóstoles? Que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. ¿Y a quién se tenía que elegir? A 7 varones. ¿Cómo tenía que ser? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Porque muchos creen que el diaconado es una cosa insignificante, sin importancia, que tiene que abrir la iglesia, que tiene que la llave en la manejar mano. los bancos. Y no es así, hermano, es algo que se está imponiendo conforme a O como un cargo insignificante, ¿verdad? Sí, así se considera la iglesia, ¿verdad? ¿Hay algún cargo insignificante en la iglesia de Dios? No. Ninguno. Todos son importantes. Dice, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Porque tiene que tener actitud de servicio. Tiene que estar gozoso porque le está sirviendo a Cristo. Pero hay algunos que se quejan. Ay, que otra vez se limpió, se ensució el piso, que se ensució esto, que aquello, y tengo que estar fregando. Y ahí está. Mejor que no, Dios no quiere ese servicio. Dios quiere un servicio por amor. Entonces, tiene que estar lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces dice que fueron electos estos diáconos llenos del Espíritu Santo y recibieron la imposición de las manos. La iglesia confió en sus servicios. Entonces, por eso que hoy día se ordena tanto el anciano como el diácono. Son ordenados. Características de los diáconos en 1 Timoteo 3:8 tenemos, ¿verdad? Leímos hace rato 1 Timoteo 3. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Estos, dice, también se han sometido primero a prueba y luego ejercen el diaconado si son irreprensibles. O sea, un diácono de más experiencia, un señor, va a tomar a un joven y le va a enseñar cómo es el trabajo del diaconado. Primero tiene que, dice, ser sometido a prueba primero. Y un día el Señor le va a decir, bueno, este sábado te va a tocar atender el servicio diaconado de la iglesia, porque yo voy a ir a predicar o a hacer una obra en tal y tal lugar. Bajo su supervisión siempre. Y una vez que se tenga la seguridad de que ha cumplido con esa función a cabalidad, entonces puede ejercer el diaconado si son irreprensibles. Sus esposas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas.
porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que no incluye solamente la persona, incluye su familia, su esposa, su pareja, todo, ¿verdad? Que deben ser. Organización de la iglesia. La organización de la iglesia en Jerusalén había de servir como modelo para la organización de la iglesia. Aquellos a quienes se le dio la responsabilidad de la supervisión general de la iglesia no deberían enseñorearse de la herencia de Dios, sino que como pastores sabios debían apacentar al rebaño de Dios. Amén. Entonces había una iglesia en Jerusalén que los apóstoles estaban formando y eso debería servir como ejemplo para las demás iglesias. Primera de Pedro 2, 5, 3, vamos a leer. Eso diciendo con el ancianato. Primera de Pedro 2, 5 y 6. 5, el primera de Pedro 5, 2 y 3, ¿verdad? Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Entonces, cuando uno es llamado para trabajar en la obra del Señor, es llamado para servir y no para enseñorearse. Y para ser servido. Y no para ser servido. En una empresa como él que tiene un alto rango, un alto cargo, ¿verdad? Todos le sirven a esa persona. ¿Por qué? Porque él tiene alto cargo. Entonces la gente tiene que obedecer, tiene que servir y él ejerce autoridad, ejerce poder sobre los subordinados. Pero ¿qué dice? Pero entre vosotros no debe ser así. Aquel que quiere ser mayor tiene que servir A todos. servir a todos. El ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que una iglesia no se maneja como una empresa. Aquel que quiere ser mayor tiene que estar dispuesto a servir. No hay jerarquía. No hay jerarquía. Y hoy muchos confunden la orden evangélica con jerarquía. Hay una obra decidida que hacer en nuestra iglesia. Los elegidos como ancianos de iglesia deben ser hombres de experiencia que tengan un conocimiento de la verdad y sean sanos en la fe. Amén. ¿Amén? Conocimiento de la verdad y sean sanos en la fe. Muchos presidentes de conferencias estatales no se ocupan de lo que es su trabajo, para ver que los ancianos y diáconos de la iglesia hacen su trabajo, asegurándose de que un diezmo fiel sea llevado a la tesorería. Este principio necesita ser llevado a menudo ante los hombres que son negligentes de su deber para con Dios y que son negligentes y descuidados al traer sus diezmos, regalos y ofrenda a Dios. Además está decir que un diácono, un anciano, debe ser fiel en la devolución de los diezmos y la ofrenda a quien, al Señor. Subpastor. Los que ocupan la posición de subpastores como ancianos de iglesia deben ejercer una diligencia vigilante sobre el rebaño del Señor. Esto no debe ser una vigilancia dictatorial o señorial, deben animar y fortalecer. O sea, debemos estar expectantes de los miembros para animar y para fortalecer. No para enseñorearse de ese hermano, ¿verdad?
sino que si ese hermano necesita ayuda, necesita un consejo, o si ese hermano ha caído, para que pueda volver a levantarse. Así como cuando uno va en la guerra, ¿verdad? Uno cae, ¿y qué hace el que está sano? Se cubre. Le agarra, le alza, le abraza, le lleva, ¿verdad? No le va a dejar ahí. Y así también en la carrera cristiana. Debemos sobrellevar la carga de los unos de los otros. Nadie puede decir, cayó, que se quede ahí, que muera. Ahora vamos a ver, dice, para que cada miembro de la iglesia participe. Los que son elegidos como ancianos y diáconos deben estar siempre alerta, para que se puedan hacer y ejecutar planes que den a cada miembro de la iglesia una participación en la obra activa para la salvación de las almas. Esta es la única forma en la que la obra puede conservarse en un estado saludable y próspero. ¿Qué se debe hacer, dice? Se debe procurar ejecutar planes. O sea, tanto pastores como ancianos, los que están frente a la iglesia, deben diseñar planes y esos planes deben ser ejecutados para que la iglesia de Dios se mantenga activa. Una organización conjunta. ¿Cómo? Una organización conjunta. Una organización conjunta. Porque si yo nomás vengo a predicar y después solamente eso, la iglesia espiritualmente, ¿cómo va a estar? Inactivo. Es más, muchos pastores deberían preocuparse más en diseñar, planificar y ejecutar lo planificado antes que predicar. ¿Entienden? Porque cuando nosotros escuchamos así un seminario, una prédica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recibiendo instrucciones. Esta semana estábamos viendo la escuela sabática. En la escuela sabática, nosotros ¿qué recibimos? Instrucciones. Y una vez que nosotros recibimos esas instrucciones, las tenemos que poner en práctica, o si no nos sirven las instrucciones. Y así voy a venir otra vez cada sábado a recibir instrucciones, pero nunca ejecuto aquellas instrucciones. Y necesitamos ejecutar esas instrucciones. Si no, estamos absorbiendo en forma pasiva y la iglesia de Cristo, ¿cómo va a crecer si todo es tan pasivo? Por eso que la iglesia primitiva tuvo un crecimiento exponencial. También por eso nuestros pioneros hicieron crecer la obra. ¿Por qué? Porque tenían planes. Y esos planes eran ejecutados. Nunca en la historia de la era cristiana una iglesia tuvo tanta imprenta y tantas editoriales, tantas obras de publicación como fue la iglesia adventista. En la época de los apóstoles no había imprenta, no había editoriales. Y aún así, el mensaje llegó a toda Europa. Y en tiempo de los pioneros, habían esas imprentas y se formaban editoriales. Y esas editoriales trabajaban, pero incansablemente, y no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, en distintas partes del mundo. Y eso fue posible, ¿por qué? Porque los administradores, los pastores, los que estaban frente a la obra, tenían planificación, tenían organización. Y de la misma forma hoy la obra de Dios tiene que continuar. Porque si un pastor que no planifica es responsable ante Dios por no planificar y por mantener la iglesia en forma pasiva. El trabajo de las mujeres diaconisas.
A ver, ¿a quiénes conocemos nosotros como diaconisa? Si le dice a usted diaconisa, lo primero que viene a la mente es Dorcas. Tenemos a Lidia, a Febe. Vamos a ir viendo, ¿verdad? El primer caso vamos a ver de Febe, Hechos 16:14, ¿verdad? Hechos 16:14, vamos a leer. Y este tema es para las mujeres. ¿Okay? Tienen que estar dentro las mujeres. Hasta aquí el anciano, el diaconado era para los hombres. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Cuáles eran las cualidades de Lidia? Que dice, era fiel a Dios, era una mujer de fe, porque dice acá, era una mujer trabajadora, vendedora de púrpura. También era una mujer adoradora, dice, ¿verdad? Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Lidia era una mujer que adoraba a Dios. No era una mujer que miraba novelas, Facebook, TikToker, YouTube, sino que crecía en la fe. Yo me imagino a Lidia leyendo la Biblia, el Espíritu de Profecía, orando. Era una mujer trabajadora. Era fiel a Dios. Y dice que estaba oyendo. Sabía escuchar. ¿Cuánto uno es que sabe escuchar? Prestar atención a la persona que le necesita. Uno de repente hay un barullo acá. Vamos a distintos temas. Y uno escucha, sabe escuchar cuando algo le interesa, cuando algo es de su interés. Al que le interesa chisme de farándula, este está hablando de farándula, sí, presta su oído a él. Nosotros prestamos nuestro oído de acuerdo a la prioridad y al interés que nosotros tenemos. Entonces Lidia tenía un interés en escuchar la palabra de Dios y por eso le prestó atención. Pero el que no quiere escuchar la palabra de Dios no le va a prestar atención. Entonces debemos pedirle a Dios para que nos dé ese don. Yo conozco a una persona que cuando va a empezar a leer la palabra de Dios, se duerme. Le da sueño. Me dice, y me da sueño. Pero frente a un televisor o al celular ni parpadea. Entonces, pero Lidia no era así, dice. Lidia escuchó atentamente a Pablo. Sabía escuchar. Y era decidida. Porque tomó la decisión y se bautizó. Porque dijo, esta es la verdad. Y hoy es el día de salvación. Y decidió bautizarse. ¿Verdad? Y una vez que decidió bautizarse, también era una mujer hospitalaria. Era una mujer que tenía gracia. Servidora de Cristo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo? Entrar en mi casa y posar y nos obligó a quedarnos. Una forma de decir, ¿verdad? Ahora vemos a Febe, Romanos 16:1, ¿verdad?
os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí misma. Entonces acá tenemos a la hermana Febe, que ella es una mujer muy ayudadora, y por esta razón recibió la confianza de los apóstoles, ¿verdad?, para que lo reciban en el Señor como es digno de los santos y que le ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella dice que era diaconisa. Significa que fue apartada para esa obra y recibió la imposición de las manos. Entonces, acá tenemos un ejemplo bíblico, la diaconisa. Ahora vamos a ver Dorcas, que es un hecho muy conocido, Hechos 9:36, ¿verdad? Y eso vamos a leer todo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, dice, no tardes en venir a nosotros, dice, ¿verdad? Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y este fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Entonces acá vemos a Dorcas, una de las diaconisas. En la iglesia yo me acuerdo que había un cargo que era de Dorcas. ¿Y de qué se encargaba ese cargo, hermano? ¿Qué hacía? De juntar así ropas, alimentos para repartir a la gente que necesitaba. No lo hacíamos así. Pero hacíamos ropa usada y alimentos no perecederos y repartíamos a las personas necesitadas. Ese era el papel de Dorcas, es diferente a la diaconisa. Sí, de Dorcas. Pero hoy, una vez escuché, dice que el nombre ya era... No le gustó el nombre de Dorcas. ¿Cómo ya ahora? Servicio de acción solidaria. Ah, Pero a mí me gusta más este nombre porque está en la Biblia. porque ella se dedicaba a hacer ropas para repartirle a los pobres. Y describe muy bien la función de la que es Dorcas. Y lo que se hacía. Entonces, en alguna iglesia tuvieron que cambiar el nombre y no le vamos más a llamar Dorcas, vamos a llamarle Servicio de Acción Solidaria. Y eso suena como una obra filantrópica. Porque ella se llamaba Tabita, pero por la obra que ella hacía, le decían Dorcas. Sí, muy bien. Dice, ella, Dorcas, había sido una digna discípula de Jesucristo, y su vida se había caracterizado por actos de caridad y bondad hacia el pobre y el afligido. Y por su celo en la causa de la verdad, su muerte fue una gran pérdida
La iglesia naciente no podía pasar sin sus nobles esfuerzos. Era una gran pérdida para una iglesia que estaba naciendo. Entonces, ¿qué hizo Dios? La resucitó. Porque la iglesia necesitaba de ella. Y cuando la resucitó, muchos creyeron y la obra de Dios ha avanzado. Más se expandió. Más se expandió ese testimonio. Imagínense hoy día la obra de Dios haciéndose como Dorcas. Con una entrega total. Un ejemplo de piedad. Por eso decía, muchos son luchadores, pero no revelan su ejemplo de piedad. Debe ser nombrada para visitar ese. Las mujeres que estén dispuestas a consagrar parte de su tiempo al servicio del Señor deben ser nombradas para visitar a los enfermos, cuidar a los jóvenes y atender las necesidades de los pobres. Deben ser apartadas para esta obra mediante la oración y la imposición de las manos. Acá no están diciendo que hay que ordenar ancianas ni hay que ordenar pastoras. Acá está diciendo de que se le tiene que apartar y ordenarse para ser diaconisa. No, es bíblico, no es pastor. ¿Y cuál es la función de la diaconisa? Dice, es un servicio. Visitar a los enfermos, cuidar a los jóvenes, atender las necesidades de los pobres. ¿Sí? En algunos casos necesitarán consultar con los oficiales de la iglesia o el ministro. Pero si son mujeres devotas, manteniendo una conexión vital con Dios, será un poder para el bien de la iglesia. Y en la iglesia, por ejemplo, se nombra jefa diaconisa. Sí. Y esa jefa diaconisa tiene otra vez sus subalternos, que le da otra vez a cada uno su obligación, pero ella no hace nada. Hoy la diaconisa que hace solamente Santa Cena. Sí, prepara. Prepara Santa Cena. O cuando haya un evento en la iglesia. Yo fui jefa diaconisa. Pero aquí cuando nosotros leemos el Espíritu de Profecía, es mucho más amplio su función. Así como el diácono, no es solamente abrir la iglesia y cerrar la iglesia, sino también puede ministrar la palabra de Dios. Claro. De hecho, Esteban murió ministrando la palabra de Dios, predicando. Y él era un diácono. Y él era un diácono. Porque si no, alguno puede decir, no, yo soy diácono y yo solamente tengo que abrir y cerrar la iglesia y eso nada más. Y eso es lo que se tiene en cuenta en la iglesia, ¿no? Sí. Hacer trabajo, nada más. Entonces, hay mujeres que deberían trabajar en el ministerio evangélico. En muchos aspectos pueden hacer aún mejor que los ministros que a veces descuidan visitar el rebaño del Señor. Muchas veces los ministros no visitan el rebaño del Señor. ¿Y quiénes pueden hacer eso? La diaconisa o el diácono. Cuando sea posible, ambos esposos deberían unirse en ese trabajo. La diaconisa y su esposo. O el ministro y su esposa. El anciano y su esposa. Hay un camino abierto para el trabajo de mujeres consagradas. ¿Las mujeres pueden trabajar en la obra del Señor? Claro que sí. Están llamadas a trabajar en la obra de Cristo. Nadie puede sentirse excluida. Y va a ser de gran bendición. El Señor lo va a bendecir grandemente. Porque en el plan de la salvación, las mujeres desarrollan una tarea muy importante que los hombres no pueden hacer. Las mujeres pueden instruir a sus hijos para que sean profetas o para que sean obreros del Señor para la salvación. Varias mujeres fueron ordenadas como diaconisas. Durante el tiempo del ministerio de Elena de White en Australia, el 10 de agosto de 1895, la Comisión de Nombramiento de la Iglesia de Ashfield en Sydney presentó un informe que fue aprobado. Las actas del secretario declaraban:
Inmediatamente después de la elección, los nuevos dirigentes fueron llamados a la plataforma y los pastores Curtis y Maculax apartaron al anciano, los diáconos y las diaconisas para la oración y la imposición de las manos. ¿Quiénes estaban ordenando? Dice ancianos, diáconos y diaconisas. No dice pastora ni no dice ancianos. Varios años más tarde, en la misma iglesia, el pastor William White ofició en la ordenación de los nuevos oficiales de la iglesia. Las actas de la iglesia para el 7 de enero de 1900 declaraban: el sábado anterior los nuevos oficiales fueron nombrados y aceptados para el presente año. Y en el día de hoy, el pastor White ordenó e impuso las manos sobre los ancianos y diáconos y diaconisas. Citado de la Allen Review, el 16 de enero de 1986. Manuscrito revelado 1908, evento Evangelismo 397, párrafo 5. La obra del verdadero médico misionero es mayormente una obra de carácter espiritual, incluye oración y la imposición de manos. Por lo tanto, debería separárselo para esta obra con la misma piedad con que se separa al ministerio del Evangelio. Los que son elegidos para desempeñarse como médicos misioneros deben ser separados como tales. No deberían permitirse que ningún motivo egoísta aparte al obrero de su puesto del deber. Si que la obra de médico misionero también deben ser nombrados, deben ser separados, dice, ¿verdad? Y lo dice el espíritu de profecía. Porque a través de la obra de médico misionero también se predica la palabra de Dios. El servicio del canto. En las reuniones que se celebren, elíjanse a unos cuantos para que tomen parte en el servicio de canto y sea el canto acompañado de instrumentos musicales hábilmente manejados. No debemos oponernos al empleo de instrumentos de música en nuestra obra. Esta parte del servicio ha de ser dirigida con cuidado porque el canto ha de alabar a Dios. Entonces, otro don especial es el servicio del canto, ¿verdad? Este canto debe ser para agradar a Dios, para alabar a Dios. Nuestras escuelas sabáticas no son nada menos que sociedades bíblicas y en la sagrada obra de enseñar las verdades de la palabra de Dios, ellas pueden llevar a cabo mucho más de lo que hasta ahora han hecho. La escuela sabática es bien dirigida, posee un poder maravilloso y estará adaptada para hacer una gran obra. Dijimos también que Dios puso a maestro y profeta. Y acá tenemos maestro en la escuela sabática. Entonces, no es solamente enseñar la escuela sabática, sino estar siempre visitando a los alumnos, a los miembros, orando con ellos, participando de su vida espiritual. Deben separarse por completo de la obra de Dios. Si los que están relacionados con la obra de Dios no oyen su voz ni hacen su voluntad, deben separarse por completo de la obra. Dios no necesita la influencia de tales hombres. Hablo claramente porque es hora que las cosas sean llamadas por su verdadero nombre. Entonces, los obreros que no van a escuchar la voz de Dios ni van a hacer su voluntad, deben cesar de la obra, deben ser separados de la obra. Así dice el espíritu de profecía. Los que aman y temen a Dios con todo su corazón son los únicos hombres en los que Dios puede confiar. Pero aquellos que han separado sus almas de Dios deben separarse ellos mismos de la obra de Dios, que es tan solemne y tan importante. ¿Cómo dice? Aquellos que han separado su alma de Dios deben separarse ellos mismos de la obra de Dios. ¿Quiénes son los que han separado su alma de Dios? O sea, hombres en los que Dios puede confiar, dice, son los que aman y temen a Dios con todo su corazón. Pero aquellos que han separado su alma de Dios
¿Qué significa eso? Aquellos que no han ligado su alma con Cristo. Aquellos que dicen, la reforma de la salud es muy buena, muy lindo porque me da salud. Todo lo que ustedes predican es verdad. No hay forma de discutir. Pero yo no quiero comprometerme con Cristo. Porque si tuviera que comprometerme con Cristo, eso significaría renunciar a muchas cosas de este mundo. Entonces yo no quiero renunciar a esas cosas. Quiero todavía conservar esas cosas. Quiero amar el mundo todavía. ¿Sabe quién dijo así en el deseado de toda la gente? El mismo Judas. Judas era tesorero. Él sabía que todo lo que Jesús predicaba era verdad. Pero no estuvo dispuesto a ligar su alma a comprometerse con Cristo, a ligar su alma con Cristo. Porque él sabía que eso significaba sufrir la misma suerte que pasó Cristo. ¿Cómo es a unir alma? El alma no es uno mismo, la persona. A decir alma Es se unir alma con Cristo. Unir nosotros con Cristo. A unirnos nosotros a Cristo. ¿Por qué que dice Padre, ¿verdad? Que sean uno, así como tú y yo somos uno. Al decir alma se está refiriendo a las personas. ¿Sí? Unir nuestra vida en íntima comunión con Cristo. En un lazo inquebrantable, en un compromiso con Cristo. No es unir y donde yo voy a perder mi individualidad, no me refiero a eso, sino a tener ese carácter de Cristo y a estar dispuesto a los sufrimientos de Cristo. Porque Cristo dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, muchas veces nosotros decimos, todo es muy lindo, no hay nada que discutir, Pero voy a seguir igual. pero yo no voy a poder tomar ese paso. Porque eso significaría predicar las cosas y renunciar a este mundo. Porque si yo uno mi alma a Cristo, voy a predicar la venida literal de Cristo. Y si yo predico la venida literal de Cristo, tengo que vivir como predico esa venida literal. Porque si yo vivo de una manera que contradiga esa venida literal de Cristo, entonces mi predicación no va a tener efecto. ¿Entienden? Va a ser vana. Entonces dice, pero aquellos que se han separado su alma de Dios deben separarse ellos mismos de la obra de Dios, que es tan solemne y tan importante. Dios nos bendiga, hermano, que podamos confiar en Dios. Por nosotros mismos hay cosas que no puede hacer. Amén. Pero no hay el Espíritu Profecía dice que no hay mayor honor, no hay un mayor grado a que podamos ser llamados a la obra del Señor. No hay cargo en este mundo que se pueda comparar a eso. A ser obrero del Señor. Y poner en la mano de Dios, confiar en Él. Y todos somos elegidos para en la viña del Señor. Solamente
y aquí yo estoy a la puerta, dice. Jesús golpea la puerta de nuestro corazón. Pero el que tiene que aceptar ese llamado a la viña del Señor somos nosotros. Tomar la decisión. Tomar la decisión y servirle a Cristo. Y servirle a Cristo, trabajar por Cristo significa a renunciar a este mundo y abrazar esta verdad y a vivir esta verdad y a trabajar por esta verdad. Esa es la orden evangélica. La orden que hoy en día bajo la cual están trabajando en la iglesia no es esta orden bíblica, sino una orden basada en la jerarquía, en la prosperidad, en el no renunciamiento por la causa de Cristo. Entonces, hermanos, hay una clara evidencia donde la Biblia indica cómo debe trabajar su iglesia para que prospere. ¿Vale? Nosotros muchas veces pensamos que venimos nomás por venir. No es así las cosas. Pero nosotros decimos, yo me quiero ir y me fui ahí. Porque lo más grande, lo más hermoso que Dios hizo por nosotros, Él ya nos eligió de antemano. Sí. En San Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Amén. El primero nos eligió. Para que vayáis y llevéis muchos frutos y vuestro fruto permanezca. Entonces, para eso Él nos llamó, para hacer su obra acá en la tierra. Cosa que no merecemos, pero Él nos llamó, nos eligió para ese trabajo. Y lo que está diciendo ahora es correcto, muy libre, porque nosotros, al sentirnos atraídos por Él, llamados por Él, elegidos por Él, nos tenemos que degradarlos, tenemos que trabajarnos para Él a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Es mi deseo y mi oración, hermano, que nos pongamos la mano a Cristo y manos a la obra. Amén. Aquel que ponga sus manos en el arado, dice el Espíritu, No mire más atrás. y mira acá, no es digno de mí, sino que ya mira hacia adelante. Entonces yo recomiendo a cada uno de nosotros que miren un poco a lo que Él hizo por nosotros. En San Juan 15:16. El mayor sacrificio de toda la humanidad. Es el mayor sacrificio, pero Él ya nos eligió. Él ya es, Imagínate, fue elegido por Dios. Lo máximo que el ser humano tiene que desear en esta vida. Y consta que sin merecerlo. Si no merecemos, somos pecadores, indignos, sucios, y así Él nos llamó para prepararnos. No es solamente para esta vida corta, pasajera, temporal, sino Él quiere estar preparándonos para la eternidad. Eso no es formar parte de un grupo, de una iglesia que es la vida, sino para formar parte de su reino de la eternidad. ¿no? Nos ponemos aquí y cantamos el himno 351. Quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sin cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, llevarnos a Jesús nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.
Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Antes que nada, quiero pedirle también un pensamiento mío que viene en mi mente ahora. El Señor dijo a nosotros creo que estamos ya dentro del retiro, ¿verdad? Piden al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros. Falta obreros. Muchos se acercan al grupo, se alinean ahí, pero no hacen nada. Y Dios quiere ser obrero de valor, así como acabamos de cantar. Y Dios va a hacer grandes cosas con nosotros si nosotros nos ponemos en sus manos. No importa, yo por ejemplo soy viejo ya, 81 años, pero me encomiendo a Dios y camino por lo menos ponerles 50 kilómetros al día. Yo vengo acá, me voy allá. Ahora tengo 2 reuniones. Por lo menos ya terminé a las 11, 11 y media. Y tenemos que poner la mano de Dios. No pensemos, yo soy viejo o soy vieja, soy una criatura todavía. Estos hijos, niños están inculcados en el camino de Dios. Y va a ser un instrumento de Dios en la mano. Va a ver la gente cómo se forma esta criatura y va a querer la clase de criatura que hay dentro de la iglesia. Entonces ellos van a querer también sus padres venir a la iglesia. Amén. Oremos y Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Sí. Vamos a arrodillarnos para orar y para terminar con una oración. Y le quiero pedir al hermano Mariano para que nos despida en oración. ¿Sí? ¿Está bien? Ven. No sé si era Mariano. Querido Dios y eterno Padre que estás en los cielos y con lo quebrantado de corazón. Gracias Padre amado porque tú nos has reunido en esta tarde, en este lugar, Señor. Gracias por la enseñanza que tú nos has enviado por medio del hermano, Señor, enviado por ti, Señor. Te agradecemos en gran manera porque nos está llamando a una vida diferente. Que cada día podamos depositar nuestras vidas en tus manos. Son cosas tuyas, pero nosotros las usamos. Ayúdanos a que no usemos mal la vida que tú nos has concedido, sino que podamos, Señor, dedicarnos a ti para tu causa. Y así, Señor, aunque somos seres humanos imperfectos, que tú nos uses, Señor, en tu obra, para que sean muchos los que te conozcan, te amen y te sirvan también, Señor, para que podamos ir abarcando el reino que tú nos has dado, así como dieron lugares a nuestros antepasados, a los grandes campeones de la fe, Señor, así también nosotros que seamos en este tiempo para trabajar en tu obra y compartir tu salvación con los demás, Señor. Amén. Y para que cuando tú vengas, encuentres, Señor, una iglesia preparada, santificada por ti para honra y gloria de tu nombre. Oh Dios querido, bendícenos a cada uno, bendice a nuestros seres queridos, bendice a la persona a quien vamos a llegar, Señor, esta tarde, mañana y todos los días de nuestra vida para testificar de ti. Que nos dé, Señor, la fuerza, el poder de lo alto, las necesidades que tenemos, Señor, para trabajar en tu obra. Amén. Aquellos que quieren trabajar en tu obra, que están enfermos, que tú los sanes, Padre Santo, los fortalezca y los envíen, Señor, a aquellos lugares donde tú quieres que lleguemos. Bendice tu iglesia, Señor, alrededor del mundo, para que no nos cansemos, Señor, de hablar a otros de tu salvación tan grande. Que tu único hijo nos escatimó por amor a nosotros, para salvarnos de la muerte eterna y llevarnos a la vida. Antes de pedimos, Señor, queremos que cada uno nos siga en nuestros hogares, para que así como hemos salido, podamos volver a estar y salvo y compartir tu salvación tan grande, que el cual
Señor Jesucristo pagó con su vida, con su sangre por nosotros, que nos echemos por tierra y no la tengamos bien en alto. Nos encomendamos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén.